Nosotros vamos a recibir a los legisladores, a Mario Vergara, senador del Frente Amplio. Gracias, Mario, por un gusto acompañarnos. Gustavo Penadez, senador del Partido Nacional también. ¿Qué tal? Un gusto, como siempre. Un placer. Gracias. Justo recién estábamos hablando de los anuncios por parte del gobierno que se escucharon por parte del presidente ayer respecto a la vacuna. Bueno, al fin llega la vacuna, al fin ya tenemos fecha para las primeras inoculaciones. Sobre el 1 de marzo lo estará haciendo el personal que le toca vacunar y ya sobre el 8 de marzo se empezará con otras poblaciones, ¿no? Con los maestros, es decir, los policías, los bomberos. Después ya vendrá el personal de la salud con la Pfizer. Empezando por Mario, ¿qué impresión te deja estas medidas y estos anuncios de programa que se han hecho hacer por parte del gobierno? Bueno, creo que es una buena noticia que estén llegando vacunas y, como bien usted decía, ¿no? Al fin llegaron. O sea, llegan con retraso. Vamos a empezar a vacunar 2 meses después que lo ha hecho en la región. Chile ya lleva más de 1 millón de vacunados. Pero bueno, miremos ahora para adelante y creo que es importante para la población percibir que ya están llegando las vacunas, que va a empezar el proceso de vacunación y nosotros nos sumamos a la solicitud y a la conciencia de todos los uruguayos y uruguayas de la necesidad de vacunarse. Es pensar en uno, pensar en los demás. En eso sin duda vamos a estar todos reclamando la necesidad de que todos nos vacunemos. Porque el Frente en su momento había reclamado ser más acelerados en los procesos, ¿no? Pero sin embargo, recién decía, capaz que los últimos son los primeros, porque no está mal el cálculo, ¿no? Que se está haciendo, está llegando a mitad de año con un 30% de la población siempre vacunada. Es mejor haber empezado antes. Lo que prima es la prontitud o la cantidad de vacunas que llegan, porque tal vez otros países de la región la recibieron, pero de a puchitos. Chile lleva más de 1 millón de vacunados. Creo que es un espejo en donde perfectamente Yo pongo podríamos... un ejemplo siempre que es Australia, ¿no? Donde he ido varias veces, 25 millones de habitantes, 1000 muertes, 30.000 casos y se empezó la vacunación hace 2 días. Entonces, claro, estamos del otro lado del mundo, ¿no? Sí. Uruguay es el último país que recibe vacunas en toda Sudamérica. Bueno, vamos a escuchar la impresión de Penadez respecto, bueno... Yo me quedo con la primera parte de la intervención, que qué suerte que empezamos a vacunar. Porque creo que lo más importante aquí es que el cronograma que el gobierno se fijó es el cronograma que viene siendo exitoso desde el punto de vista de que en poco tiempo, producto de la llegada de las vacunas, de la vacunación que a partir del lunes se empieza a realizar en nuestro país, en poco tiempo los cálculos marcan que va a haber un altísimo porcentaje de nuestra población inoculado con la vacuna. Entonces, por supuesto que podemos debatir sobre si tarde, temprano, mejor o peor, pero la noticia es una. La noticia es el lunes el Uruguay empieza a vacunar, empieza a recibir una cantidad enorme de vacunas en un porcentaje de tiempo acotado, que va a hacer que en poco tiempo el Uruguay logre tener los márgenes de inoculación para su población de los más altos de América. Es verdad, Chile logra tener un porcentaje importante de su población y hay otros países de Latinoamérica que no. Yo no creo que el tema sea el de mirarnos a ver si está bien o mal la cantidad, buena o mala. Lo importante es una sola cosa. El Uruguay viene teniendo de los países más bajos en contagios, de los países más bajos en muertes, lamentablemente, aunque fuese uno, hay que lamentarla igual, pero de los más bajos, y con la inoculación que vamos a lograr en poco tiempo, el Uruguay comienza a contrarrestar a la pandemia. Tendríamos que haber sido país conejillo de Indias, porque en el caso de Chile fue conejillo de Indias. No, yo creo que no. Esa fue una cosa que también había que decir, que Chile logró un acuerdo con la empresa Pfizer para poner a su población como población de testeo. Uruguay decidió que eso no se iba a hacer. ¿Y eso fue correcto? ¿Eso fue correcto? Bueno, es muy opinable. Con el diario del lunes es facilísimo opinar. Ahora que se demostró que la vacuna de Pfizer es altamente efectiva, como también lo están demostrando otras, porque al principio no nos olvidemos, porque cuando hablamos de este tema parece que habláramos de años. En diciembre todavía muchos de los laboratorios que hoy están ya entregando sus vacunas no habían logrado la fase 3 de la certificación, ni de la certificación, ni tampoco de la experimentación. Hoy, por supuesto, por suerte, la humanidad ha avanzado muchísimo en este campo. Yo me quedo con la buena noticia. El lunes se empieza a vacunar. ¿Fue un error político al comienzo que el Uruguay se abrazara al mecanismo COVAX? No, no fue un error político. Le repito, es muy fácil opinar cuando ya los hechos están consumados. Hay que ver en qué momento se decidían las cosas en un grado de incertidumbre mundial muy grande, en un grado de complejidades políticas gigantescas. El mecanismo COVAX era el mecanismo que habíamos apostado todos, hasta que los países poderosos hicieron lo que
naturalmente iban a hacer? Empezaron a presionar para ser ellos los primeros en recibir las vacunas. Bueno. Así que entonces, yo creo que lo importante es, tenemos que seguirnos cuidando. A mí la verdad que una cosa que me preocupa es que se crea que al otro día de vacunar el tema se terminó. No, obvio que no. La vacuna es un mecanismo más de prevención, pero el tapabocas sigue siendo fundamental, las burbujas deben de mantenerse, el cuidado de la salud. Quizás llegó una nueva forma de vida que hasta ahora no conocíamos, en donde evidentemente van a haber medidas sanitarias que van a quedar a pesar de que la vacuna logre los efectos que por supuesto todos queremos que logre. Bueno, lo bueno, el lunes Uruguay está bien. empieza a vacunar. Esa es una de las patas. La otra es ocuparse de las 300.000 personas que están en situación de vulnerabilidad, que mientras pasó todo este año de pandemia han padecido, han perdido sus fuentes de trabajo, han tenido que cerrar sus empresas y gente que de repente necesita de una canasta básica y necesita de los subsidios que se han planteado desde los diferentes sectores, ¿no? Desde el Frente Amplio se ha planteado la posibilidad de una renta básica. Desde el Partido Independiente se habla de un subsidio, también lo ha hecho el Partido Colorado. El MPP en las últimas horas está planteando una propuesta para exonerar impuestos y también lograr una canasta básica con un gasto de $100 millones. Y preguntándote, Vergara, ¿qué espalda fiscal tiene este gobierno como para poder apostar a una ecuación que permita llegar, o con una renta básica, no sé hasta qué punto, cuál es los números que usted maneja como para decir es posible darle una renta básica a todos estos 300.000 uruguayos? Bien, en primer lugar quisiera hacer medio paréntesis en decir, nosotros no hablamos con el diario del lunes. Todo lo que estamos diciendo ahora lo dijimos el 5 de enero en la comparecencia del ministro de Salud al Senado, en donde la información sobre qué vacunas estaban en qué proceso, y había ya 3 o 4 vacunas aprobadas por los principales organismos reguladores del mundo, ya estaban sobre la mesa, ¿verdad? En segundo lugar, efectivamente el impacto económico y social de la pandemia es muy importante, lo es en Uruguay como lo es en todo el mundo, ¿verdad? La producción en Uruguay el año pasado va a haber caído en el entorno del 6%. Y eso obviamente impacta sobre el empleo, impacta sobre la formalidad, impacta sobre los niveles de ingreso y de pobreza de la población. Creo que la ciencia económica ha aprendido mucho de las crisis, y una de las cosas que se aprendió desde la crisis del 29 y en adelante, incluida la del 2008-2009, es que durante las crisis hay que dar combustible, hay que dar apoyo tanto a la producción como a las familias más vulnerables. Eso lo está haciendo el mundo entero, por lo tanto no es que estemos inventando la rueda. El Frente Amplio lo viene planteando desde el mes de marzo, desde que tuvo su reunión con el presidente de la República, plantear la necesidad de una renta básica de emergencia para las familias más vulnerables, que llegue hasta un salario mínimo nacional. Creo que nadie puede plantear que un salario mínimo nacional es una cifra descabellada por algunos meses, que dé más apoyo a las micro y pequeñas empresas. Estamos viendo cómo cierran comercios en todo el país todos los días, cosas que se podrían dar un soporte mayor. Y también pensando en lógica de la necesaria reactivación económica, adelantar, por ejemplo, inversión en infraestructura, inversión en vivienda, no inventar cosas que están en los planes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en los planes del Ministerio de Vivienda, solo que poder adelantarlos para sostener y generar puestos de trabajo tan imprescindibles en el año 2021. Desde el punto de vista de los recursos, Uruguay está perfectamente en condiciones financieras y fiscales de dar ese apoyo que, grosso modo, uno puede pensar en un punto del producto para renta básica más MIPYMES, más micro y pequeñas empresas, y en adelantar también un punto del producto en inversión generadora de empleo. No parece una cifra descabellada, vuelvo a decir. El Uruguay tiene condicionantes de financiamiento y de deuda que le permiten perfectamente hacer eso, y además, bueno, casi un año después, pero hoy está el Partido Independiente, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, haciendo planteamientos y reclamos
en esta misma dirección. Se ve que debemos estar todos equivocados. Pero el Partido Nacional es el único que no ha dado señales de medidas claras en ese sentido. ¿Cómo que no? No solamente ha dado señales. No ha hablado de subsidio, ha hablado del Partido. Se han invertido 700 millones de dólares en el fondo coronavirus y se han invertido 500 millones de dólares en el fondo de garantías. O sea, aquí no se puede decir que no se han hecho cosas. Seguramente se deben hacer más, se van a hacer más. Pero lo que no se puede decir es que no se pueden hacer cosas, porque además no nos debemos olvidar del punto de partida en el que agarramos el gobierno en la situación económica y fiscal de altísima precariedad con la que se obtuvo el gobierno. O sea, el 1 de marzo en Uruguay tenía un déficit fiscal del más grande de la historia de los últimos 30 años, una situación de endeudamiento externo altísima, una caída de la actividad económica, un aumento del desempleo gigantesco. O sea, realmente había una situación una situación económica muy delicada. Pero la renta básica, como está planteando el Frente Amplio, la renta básica que se estaba planteando ahora, se viene planteando desde hace un año, la planteaban por 3 meses. La pandemia va para un año. Si se hubiera extendido durante todo este año, hubiera sido absolutamente insostenible porque yo hubiera superado largamente los $1.000 millones de dólares. Las medidas que se adoptaron en el momento que se adoptaron es porque esto no se sabía cuánto iba a durar y a la postre el gobierno tenía razón. Se van a extender los seguros de paro, se extendieron los seguros de salud, se aumentaron las canastas de asistencia, se aumentaron la alimentación dada a las escuelas y se van a empezar a tomar ahora una serie de otras medidas que van en dirección de muchas de las cosas que se han propuesto, tanto por la oposición como por los partidos de gobierno. ¿Y esas medidas pueden incluir un subsidio? Bueno, no descartemos que haya posibilidades de adoptar algunas medidas de carácter económico. La situación fiscal es muy precaria todavía. Perdón, se agravó más producto de la pandemia. ¿Y es posible sacar del fondo coronavirus un subsidio? Bueno, pero el problema está que se puede sacar de cualquier lado. El tema está que decir cómo se financia. Porque la financiación es lo preocupante. Aquí todo el mundo tiene buenas ideas, yo también las tengo y me encantaría poder ser más generoso, pero que hay que actuar con una responsabilidad fiscal que no termine descalabrando la situación económica del país. Ahora, no planteemos que aquí no se ha hecho nada porque no es verdad, se ha hecho muchísimo. Se va a poder hacer mucho más en el tiempo producto de la responsabilidad con la que se manejó esto desde marzo del año pasado. No se pueden plantear medidas por 3 meses y después decir, nosotros hace un año que lo hemos planteado. Pero no, hace un año que lo vienen planteando, claro, pero la financiación hubiese sido absolutamente insostenible. Pero entiende que hay necesidades inmediatas. Por supuesto que sí, y no solamente eso, el gobierno no solamente ha recibido de la oposición, ha recibido de sus socios de coalición una serie de aspiraciones a ser atendidas. Vamos a ver cuáles se pueden hacer y en las próximas semanas se van a conocer. Eso le iba a consultar, justamente la vicepresidenta Beatriz Argimón va de una manera a canalizar las preocupaciones y llamados de atención de los integrantes de la coalición. ¿Está en análisis del Senado alguna de las propuestas? ¿Hay alguna que le interesa al Partido Nacional? Todavía en carácter legislativo están solamente planteadas las de la oposición. Después hay ideas que se han planteado por los socios de la coalición. El presidente de la República ha anunciado ayer que se está estudiando con el Ministerio de Economía y el lunes seguramente quizás hayan algunos anuncios por parte del gobierno. Ahora, aquí se han adoptado medidas, se está atendiendo la situación y se va a atender todo lo que sea necesario. Bien. En el marco de una conducta que hay que tener, producto de la difícil situación económica en la que está también el Uruguay. Se gastó hasta un 2,3% del PBI. ¿Hasta cuánto podría ser ese colchón, que habilite de alguna manera a contemplar lo que la oposición está reclamando y lo que están de alguna manera sugiriendo los propios socios de la coalición? O sea, ¿hasta dónde se podría ir? Y en el primer lugar no se gastó 2,3 del PBI, se gastó 1,3 del PBI porque lo otro son dar garantías, no es gasto. Eso de las peras y manzanas que usted hace referencia. Exacto. Bien. En segundo lugar, nadie dice que no se hizo nada, pero sí que se hizo falta. poco. Que se hizo poco en cualquier comparativo internacional. El tema es hasta dónde se puede llegar. Gastamos 1,3 del PBI. Mientras el promedio del aumento de los déficits en el mundo fue de 8 puntos. Nadie plantea acá que tenemos que gastar 8 puntos. Es más, es Cabildo Abierto que dice que hay que gastar 4 y nosotros no planteamos eso. Lo que decía hace un rato, 1 punto más para renta básica, para ayuda a las MIPYMES y adelantar 1 punto en inversiones. Eso es absolutamente manejable. Lo puede hacer financiera y fiscalmente el Uruguay, porque a veces el gobierno tiene una
un planteamiento que no sabemos bien. Por un lado dicen, nos dejaron un país desastroso. Por otro lado dicen, no, gastamos menos que otros porque en realidad el país tenía fortaleza. Bueno, las dos cosas a la vez no pueden ser ciertas. Las dos cosas a la vez pueden ser ciertas. No son ciertas. Desde el momento en el que el déficit fiscal, porque cuando el senador Vergara dice... El déficit fiscal, podríamos aumentar el déficit fiscal. Pero habla sobre Alemania, que tiene 9 años de superávit fiscal. Vamos a permitir que Vergara termine su racionamiento. Vamos al nivel de los déficits. ¿Cuál es el nivel promedio de déficit fiscal hoy en el mundo? Casi 12 puntos del producto. Casi 12, o sea, no es que arrancás más bajo, entonces subís más. El promedio del mundo hoy de déficit es casi 12 puntos y el nivel de deuda promedio del mundo está en el orden del 100% del producto. Uruguay está a 30 y pico de puntos abajo. Pero nosotros tenemos una postura de responsabilidad, porque hablar de que podemos adelantar gasto y tener un gasto de 2 puntos en ese contexto no va a descalabrar las finanzas de nadie, porque hay que mantener conductas, porque hay que mantener el grado de inversión. Hay socios de la coalición que han dicho, gastemos más y si se pierde el grado de inversión no importa. Eso es irresponsabilidad. Nosotros creemos que estamos manejándonos... A ver, llegar a 2-3 puntos del producto en gasto contra la pandemia, seguimos estando en los niveles bajos de gasto y de combate en la comparación del mundo. Yo creo que está claro que los planteos son responsables, son financiables, son transitorios, porque no se puede razonar déficit como si esto fuera para toda la vida, son transitorios y los déficits se miden por año, no se acumulan gastos de un año para el otro como acaba de hacer el senador Penades. Sí. Nosotros ahora planteamos 4 meses de renta básica con la posibilidad de extender 2 más. Si hay un horizonte con el tema vacunas y si hay un horizonte de reactivación con inversión, ¿sí? Eso va a ir también haciendo disminuir un poco la necesidad de esa renta. Lo que pasa es que es el paquete de cosas. Claro, pero vamos a permitir ahora a que Penades de su punto de vista. El plan de inversiones existe, el plan de obras existe. Sí. Es muy fácil hablar cuando se dice, nosotros proponemos 3 meses, 4 meses. 3 meses, 4 meses venían proponiendo desde marzo. Hoy se llevarían invirtiendo más de $1.000 millones si se hubiera tenido. Un año no, con otro. Escúcheme, senador, pero usted no puede creer, usted no puede sostener, porque si no, no vale. Esto es, en marzo del año pasado ustedes dijeron, vamos a gastar esto, 3 meses. La pandemia duró 1 año. Es lo insostenible de la argumentación de la oposición. Es que ellos... Se suma un año con otro. No se suma un año con otro para la comparación. Por supuesto que no se suban desde el punto de vista financiero, pero desde el punto de vista de caja había que sacar $1.000 millones, porque la irresponsabilidad del planteo que ustedes hicieron en marzo era que no se sabía cuánto iba a durar la pandemia. Tanto no se sabía que ustedes planteaban 90 días justamente, y por eso la responsabilidad del gobierno. Justamente la responsabilidad del gobierno, ¿cuál fue? Administremos de tal manera lo poco que tenemos para que el Uruguay no pierda el grado inversor y para atender las prioridades. Hoy, con un horizonte distinto al de marzo del año pasado, podemos empezar a tomar otras medidas. Pero, a ver, si fueron peras y manzanas, todas fueron al mismo cajón. No. Fueron el cajón de la reactivación y de la ayuda económica en la más diversa índole. Entonces, lo que no se puede argumentar es que no se ha hecho nada. Se ha hecho. Y se ha hecho mucho, y se va a seguir haciendo mucho más. Está claro, pero hay posturas distintas y hay matices. Por supuesto, pero por eso mismo, lo que no se puede argumentar es que se ha hecho o no se ha hecho nada. No, está bien, eso porque está además, claro. Eso está claro. Las cosas, ¿quién escuchó Penades decir que no se ha hecho nada? Pero no, porque usted cuando plantea, desde su planteo inicial, en vez de reconocer que se empezó qué suerte, que se empieza a vacunar el lunes, dice, bueno, se empieza a vacunar el lunes, pero es tarde. Después dice, esto es poco y aquello, bueno, es el rol de la oposición. Ahora, ustedes entregaron el gobierno que era una buena noticia y llamé a vacunar. Empezaron a, reconocieron el gobierno, entregaron el gobierno con una situación económica más que compleja y hacen plan. Sí, como que no es así, es así. Es complejísima la situación que heredamos, pero tan complejísima es que lamentablemente el nivel y la espalda que se tiene para atender esto es la que se puede tener y se va a seguir atendiendo. El senador Vergara tiene que quedarse tranquilo. Aquí van a haber otras atenciones de otros sectores, porque a nosotros nos preocupa tanto como a él la situación. Ahora, lo que tenemos nosotros es la responsabilidad de gobernar. Cuando ellos tuvieron la responsabilidad de gobernar, la verdad que no lo hicieron nada bien en materia económica, porque entregaron el país en una situación muy complicada. Eso es falso, pero en todo caso, Vergara, solo un comentario de corregir números. Aún si se hubiera dado una renta de emergencia, más o menos en los términos que nosotros planteamos durante
De abril a diciembre, o sea, 8 meses, estaríamos rondando un gasto del orden del 1 punto del producto. $1.000 millones de dólares. No, señor, Sí, un sí. punto del producto no llega, 800. no llega a 600. A ver, Créame con los senador, números, Penades. no. Créame con esos números. No le creo nada. Créame con esos números porque le erró a todos los números conozco salidos de por mejor acá. que usted. No, los conoce Lo mejor que que yo. le digo es pero los que erró hablar de todos. 1.000 y Vamos pico a de hablar de algunos, millones, sí. hablar de 1.000 y pico millones es fantasioso, No, nadie lo le planteó dijimos así. un año Y en de- el año, A ver, reitero, si en diga uno mejor, porque un si no, no punto entiende del la gente. producto más, un punto del producto más en gasto contra la pandemia en 2020 no hubiera descontrolado ninguna cuenta pública Le puedo y asegurar que aún sí. así, Le puedo asegurar que sí. Bueno, yo, estaríamos en la cola de la una- distribución en el mundo. Una cuestión que les quiero agregar antes de ir a la luz, que era una cosa que queríamos hablar también, el tema de la regla fiscal, ¿no? Que se planteó, que se votó en este presupuesto. Quería que ustedes consideren los pros y los contras que tiene. Por un lado, es interesante tener un instrumento, ¿tá? que cuide mejor nuestros dineros, ¿no? Pero por otro lado también plantea topes. El presupuesto votó la regla fiscal, pero ahora hay que implementarla, es decir, Y se va a implementar. ya se está empezando a aplicar la regla A ver, fiscal. La regla fiscal de la ministra de Economía, tanto en la LUC como en el presupuesto, explicó cuál iba el proceso de aplicación. Y que era un proceso paulatino de aplicación, que iba a tender hacia obtener una prolijidad en el manejo de las cuentas públicas que lamentablemente en el pasado no se tuvo. Tanto es así que los topes de endeudamiento fueron sistemáticamente modificados en los gobiernos anteriores, producto de que nunca le invocaron a un solo número de proyección económica, ni en inflación, ni en endeudamiento, ni en caída del Producto Bruto. Así que todos esos temas están dentro del objetivo del gobierno. Pero no se está aplicando todavía Bueno, la regla fiscal. se empezó a aplicar producto que, entre otras cosas, apareció la pandemia. Y entonces eso lo que ha hecho es que la aplicación comienza a ser progresiva. Ajá. El objetivo y los primeros resultados se obtuvieron cuando las proyecciones, por primera vez en muchísimos años, las proyecciones que el gobierno hace en materia económica son las correctas. Sí. En los años anteriores no lo invocaron nunca. a las Ahora, antes proyecciones, había un tope de endeudamiento, que ¿verdad? sistemáticamente se estaba violentando. Bueno, Vergara, ¿usted cómo ve la aplicación En de la primer regla lugar, fiscal? es cierto que nunca le invocamos a la caída del producto porque en los 15 años que gobernó el Frente Amplio hubo Del último crecimiento gobierno. de producto en los 15 años. En segundo lugar, la primera cosa que le erra a este gobierno es justamente los temas del crecimiento. El gobierno planteó toda la formulación presupuestal con una caída prevista del producto para el año 2020 de 3,5% y ahora ya reconoce que la caída va a ser cercana al 6%. Pero hubo Una un diferencia contexto distinto, ¿no? Nada Exactamente, menos. ¿Cómo? la Hubo un pandemia. contexto diferente. Con la igual por la pandemia. No, Eso fue no, hecho no, antes de perdón, la pandemia. perdón. La ley de presupuesto se votó en el mes de diciembre y hasta el mes de diciembre se seguían voy a corregir. reivindicando Eso no es esos números. ¿Cuándo se votó el presupuesto? En diciembre, pero ya se ¿qué es lo estaba que no es anunciando por cierto? parte del equipo económico No, que los objetivos hasta el hablados en marzo Eso fue no se podían los lograr. primeros, senador. los primeros días de enero. Recién la ministra habla de que Lo iba venían a haber- anunciando sistemáticamente desde antes. Bueno, y que el rebote en el año 2021 iba a ser del 4,3%, ahora el propio gobierno plantea un 3,5% y los analistas en general no llegan a 3%. O sea, ahí ya tenemos un panorama de la principal variable, que es la que genera los ingresos, que es la que genera el empleo y más, que es la producción, en donde estamos lejos de lo que el gobierno planteaba. Ahora, La regla fiscal como regla instrumento, fiscal sí. como regla Sí. no existe. Lo que hay es un indicador, o mejor dicho, una meta indicativa de déficit, como hubo siempre, y a su vez el tope de deuda que sigue existiendo, porque está en la Constitución de que es el Parlamento el que habilita, autoriza el endeudamiento. Entonces, Esa es una regla que puede sí. perfeccionarse, por supuesto. El hecho de aumentar los topes y demás implica, ahí está el mecanismo de regla, que el gobierno tiene que ir al Parlamento a pedir autorización, transparentar la situación, y eso es lo que se ha hecho, lo que se hizo en los últimos años de gobierno. O sea que no habría diferencia entre un Sí, tope. hay ¿Cuál es la diferencias. diferencia entre un tope de Nosotros endeudamiento y no la regla responsabilidad de fiscal? fijarse No, no. los Nosotros- objetivos de la obligación. Si no es facilísimo, cuando usted tiene mayoría Pero- parlamentaria, modifica las Pero hay reglas. un compromiso político para Nosotros, ¿Hay un una regla. compromiso nosotros político? no estamos en contra de la regla fiscal. Ajá. De hecho, la del tope de deuda era una regla fiscal. Que Lo que está sistemáticamente la planteado variaba. hoy,
es un cambio de forma, pero que no está ni por asomo explicitado, porque tener una meta indicativa, si es indicativo no es regla. ¿No está explicitado? Está explicitada una meta indicativa. Está permanentemente explicitada los objetivos y en ese sentido el gobierno se está cumpliendo, a diferencia de lo anterior. Ahora, lo importante es darnos cuenta que el senador Vergara dice, no, hay una regla fiscal. O el gobierno sigue teniendo una regla fiscal. ¿Cuál es la modificación sustantiva con la anterior? Es que pretendemos no modificarla cuando no la invocamos, que fue lo que se hizo sistemáticamente. No la invocaban, modificaban la regla fiscal y aumentaban la deuda. Pero es así, la aumentaban por ley. Tanto es así que el senador Vergara, siendo ministro de Economía, el Frente Amplio mandó empezó con un endeudamiento de más de 100 puntos del producto y terminó en órdenes de 60 y algo. Como cuando, que eso es decir, que se aumentó la deuda. Como cuando uno no habla de religión, habla de fútbol, habla de política, hay un punto en el que claramente no se van a poner de acuerdo porque son filosofías y pensamientos diferentes. Pero antes de irte, y de irte vos también, quería hablar de la LUC, porque desde el Frente Amplio se ha planteado el impulso al referéndum y la han calificado a grosso modo de retrógrada, ¿no? Por lo menos de algunos sectores. Por el contrario, desde el gobierno se habla de que si el referéndum se aprueba, se está produciendo un retroceso de algún modo. Consideran desleal el hecho de que se esté convocando a este referéndum. Básicamente, no puede plantearse deslealtad si se usa un mecanismo que está en la Constitución. Está bien, pero ¿no es un poco engañoso el planteo de la convocatoria a votar? Es decir, ¿se le explica al votante o al firmante qué es lo que está firmando? A ver, la discusión sobre el contenido de la LUC la dimos durante varios meses mientras se discutió a nivel parlamentario. Y de hecho la LUC tuvo cambios, nosotros tuvimos opiniones que algunas fueron tomadas, otras no, pero siempre dijimos desde aquel momento de que en general hubiéramos preferido que la LUC no estuviera, porque tiene componentes en los cuales evidentemente nunca íbamos a compartir, que para nosotros sí lo hacen una marcha atrás e inconveniente en áreas vinculadas a la educación, a la seguridad, a la inclusión financiera, cosa que ustedes estaban hablando antes de que entráramos en escena. Esas diferencias perduran, obvio, no porque se haya votado la ley. Ahora, pero en el tema seguridad, por ejemplo, en las últimas encuestas, hay una mayor aprobación en lo que ha sido el manejo de seguridad por implementación de la LUC. Entonces, no es claro que sea por implementación. Los resultados de seguridad... Mira, el tema de seguridad yo tengo la siguiente Tampoco ha habido tesitura. casos de gatillo fácil, ¿no? Algo que se temía previo a la ley. Yo tengo la siguiente tesitura en el tema de seguridad. Nosotros no queremos hacer lo que se hizo en los últimos 10 años de los gobiernos del Frente Amplio, que fue tomar de rehén el tema de seguridad, que es una preocupación de todos, porque todos los uruguayos y uruguayas queremos mejorar las condiciones de seguridad con lógica de botín electoral. ¿Qué fue lo que sucedió? Acá caían 3 gotas y la respuesta era renunciar a Bonomi, ¿sí? Ahora, lo que sí quiero decir es, nosotros queremos contribuir y discutir sobre el tema de seguridad, claro que sí. Ponernos a discutir si un poco la mejora en las cifras de delitos se debe a la LUC, a la pandemia, a la mayor eficacia policial o a los menores registros de algunos delitos, nos parece insólito, absurdo. La sociedad no quiere esa discusión, no le interesa esa discusión. El tema es cómo contribuimos a tener más seguridad en el país. Ese es mi talante. ¿Y cómo la LUC atenta a eso? La LUC va en direcciones que nosotros discrepamos, ¿verdad? Pero a ver, nosotros votamos algunas cosas. Claro, en la sí, LUC. 60% de los artículos. No, menos, pero igual. Con los números la anda errando siempre. No. 60% de los artículos. Poco fue. Bueno, 50 y poco por ciento de los artículos. Un poquito para arriba. No, y lo dijimos siempre. E incluso en temas de seguridad hubo cosas que votamos. Claro. Mayores penas para temas de agresión sexual, violaciones o crímenes de cuello blanco vinculados al narcotráfico, al lavado de dinero. Sí, o sea, no es un tema filosófico. Pero ¿cuál es el frágil? ¿Cuál es el punto frágil? Bueno, hay un conjunto de normas. No, en el tema de seguridad de la LUC, ¿qué es lo cuestionable? Bueno, los artículos contra los que vamos tienen que ver sobre todo con que nos parece que el contrapeso, ¿verdad?, de responsabilidades quedó más difuso. Ajá. Nosotros hoy tenemos circunstancias en donde todos podemos decir, a ver, no se puede agredir a la policía, primer punto. Eso está fuera de discusión. Vamos a permitir ahora la reacción de la policía en unas circunstancias fue de controlarse
¿no? Y después procesarse judicialmente la agresión. En otra es pegar un tiro. O sea, esas cosas son las que preocupan, pero reitero, a mí me importa el tema, pero vuelvo al tema LUC en general. El Frente Amplio va contra 135 artículos, que es un poco lo que se impulsó desde el movimiento social. Ya se está avanzando en un número importante de firmas. Aspiramos a que con la militancia social y política accedamos al número de firmas suficientes y será la sociedad la que lo define. ¿En qué nos retrocede el...? No, la LUC no retrocede en absolutamente nada. ¿En qué nos retrocede Yo lamento mucho que un partido político que vota, vamos a las cifras del senador Vergara, el 52% de una ley va contra artículos en el referéndum que votó afirmativamente en el Parlamento. La falta de seriedad del planteo del Frente Amplio, arrastrado por el movimiento sindical, ¿cuáles? Es que van contra artículos que votaron en el Parlamento, en materia de seguridad, en materia de combustible, sí señor, en materia de educación. O sea, es increíble esa situación. Y lo segundo que es sorprendente es que se habla de utilizar un botín a la seguridad y que cuando caían 3 gotas se proclamaba renunciado Bonomi. Cuando se batieron todos los récords de rapiñas, de homicidios, de robo en los últimos 15 años y especialmente en los últimos 5. ¿Y el tema de la inclusión financiera no es un retroceso? No, porque se está aumentando el monto. No es un retroceso, al contrario. Pero yo me puedo comprar, el ciudadano piensa, yo me puedo comprar un auto, me puedo comprar un apartamento sin pasar por el sistema financiero. No, se puede comprar un auto, un apartamento hasta $100.000. Y bueno, auto, pero entonces lo que le digo a usted... No digo, porque es un planteo que realmente puede generar, no puede generar un filtro al lavado de activos. No, al contrario, porque siguen habiendo los controles que están obligados muchos de los profesionales que actúan en ese mecanismo. Por ejemplo, los escribanos, por ejemplo, las inmobiliarias, por ejemplo, los estudios jurídicos. No se puede decir que aquí hay una perforación en contra del lavado de activos. Lo que digo sí es que en 135 artículos que se pretenden derogar, el Frente Amplio votó algunos de ellos afirmativamente en el Parlamento. Y luego, en muchos de los otros, los resultados en materia de seguridad están comenzando a ser vistos. Y se proclamaba que iban a llegar los jinetes del apocalipsis, con que se iban a reprimir las manifestaciones. Han habido manifestaciones de todo tipo y no pasó nada. Que se atentaba contra la libertad de expresión. Por el contrario, esto es un gobierno que esencialmente respeta la Constitución. Yo lamento muchísimo el proceso en el que hemos ingresado. Y en ese sentido creo que el Frente Amplio tiene la ambigüedad de que lamentablemente no puede sostener mucho de lo que sostuvo en el Parlamento con posteriormente lo que se sostiene en la calle. Y además de eso, en algunas materias como las de la educación, en donde se va una nueva gobernanza que aplica o aspira a mejorar los resultados que lamentablemente se han tenido en materia educativa en los últimos años, que son pésimos en comparaciones con cualquiera que se le pueda pretender comparar de América. Todo eso es contra lo que se pretende retroceder. Entonces, el retroceso no es votar la LUC, el retroceso es derogar la LUC. Y en ese sentido creo que la población lo que tendrá que hacer en estos próximos tiempos es informarse. Bien. Muy bien. Y llegado el momento, se verá. Vergara, tenemos que ir cerrando una última De los 135 artículos hay 4 que el Frente votó y que son fruto, obviamente, de un proceso de negociación con el movimiento social que impulsó esto. No son artículos significativos en el sentido de esto, son 4. Nuestra posición a priori era no incluir ninguno de esos 4, está claro, pero hay un proceso de negociación que lleva a un acuerdo con el movimiento social que nosotros respetamos. Que la población se tiene que informar, claro que se tiene que informar. Para nosotros es un retroceso que la gobernanza de la educación se le quite la participación, se eliminen los consejos y se quite la participación de los docentes en la dirección. Es un retroceso ni que hablar en materia de inclusión financiera. Pero la participación docente está manifestada bajo otro modelo. Estamos hablando de los demás, Penades. No, lo que quiero explicar a usted para informarlo. Tenemos que ir cerrando. Ayer estuvo la ANEP. En el Senado. Y estuvieron los 2 representantes gremiales del Consejo Directivo Central. No es verdad que se elimine la representación en gremial. Primaria, en secundaria y en educación técnico-profesional. Porque se modifica la gobernanza para tratar de centralizar. Tenemos que cerrar por acá porque tenemos otros contenidos, pero claramente esto lo va a decir la ciudadanía y estará en las campañas que hagan. Los dos queremos que la ciudadanía se informe. Bueno, entonces lo que hay que hacer es lo que más falta, información, ¿no? Paralelamente, también legisladores del Frente Amplio están haciendo un pedido de informes para ver cuándo es el cumplimiento de ciertas cuestiones de la LUC que todavía no se tiene claro. Y cuáles son los objetivos 2021. Para enviarse y no se han cumplido.
Uno de ellos es la regla fiscal. Quedará para otra charla. Bueno, muy Con bien, mucho muchas gusto, gracias. encantadísimo. Bueno, lo que hay que... Estuvo es picada verdad, la mañana. ahí estuvo picada, pero, no, pero hay que Bueno, pero- hay que informarle a la población, bien, ¿no? está muy bien. Y está bueno que se hagan campañas de ambos lados Yo para creo que hay que se pueda disecar, técnicamente hablando, médicamente los artículos. Sí, ¿no? hay Hay que que Nadie disecar. trabaja usted para Hay que disecar los disecar, ahí va. medicamentos. así que eso lo podemos hacer 135 nosotros. artículos son Bien. muchos Bueno, para bien. explicar de Justamente, manera eso es lo fina. que Absolutamente. Pero bueno. Muchas gracias por haber venido Gracias. y por la buena Excelente. voluntad La luz fue enorme. de prestarse a este intercambio, ¿no? Encantado. A Vergara y a Penadez, que han estado esta